Muy buenas para todos, bienvenidos a una edición más de Open Week. Hoy vamos a estar hablando acerca un poco de economía, de lo que es sistema de pagos, de los trabajos que viene realizando, a las reuniones que va participando el Banco Central del Paraguay. Bueno, en esta vez me encuentro justamente en el Banco Central para conversar con Liana Caballero, miembro del directorio titular del Banco Central del Paraguay. Directora, muchísimas gracias por recibirnos aquí, bueno, y bienvenida a Markedata. Sí, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda tu audiencia. Excelente. Bueno, directora, queremos conversar un poco acerca de un poco de las actividades de las que estuvieron participando en estos meses, ¿verdad? Vimos en reuniones internacionales, queríamos saber un poco los resultados y bueno que estuvieron obteniendo de estas importantes reuniones con organismos multilaterales, ¿verdad? Bueno, Paraguay es parte de las reuniones anuales y de primavera, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Ante el Fondo Monetario Internacional, el presidente es el gobernador ante el Paraguay y yo estoy como gobernadora alterna. Okay. Por el Banco Mundial, el ministro es el gobernador ante el Paraguay y su gobernador alterno es el viceministro Charotti. Entonces, en ese marco fue donde nos fuimos a participar de las anuales, donde va todo, delegaciones de todo el mundo. Uno aprovecha, por un lado, para tener temas con organismos multilaterales, que es lo más común en los últimos años, ¿verdad? Uno va a ver las asistencias, que escucha también de sus pares y uno se actualiza. Pero en esta ocasión en particular fue muy interesante, dos reuniones en particular. Uno con el BID Invest y otro con el IFC, que son organismos que traen fondos para Paraguay. Y fue muy interesante, el ministro fue el que lideró estas reuniones, solicitando que venga, ya somos grado de inversión, ahora hay que buscar el capital, claro, para poder hacer esa segunda ronda, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue algo innovador, de ir a solicitar de que vengan esos fondos para que fonden temas privados, claro, no del gobierno necesariamente, ¿verdad? Y lo otro es que se aprovechan estas reuniones para hacer promoción del país con inversores internacionales, o sea, siempre posicionar al Paraguay ya en miras de que algún inversor venga acá o en las próximas emisiones del gobierno, ¿verdad? Perfecto. En este marco me gustaría también preguntarte, justamente tocaste el tema de grado de inversión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo han tomado, digamos, en la percepción, por ejemplo, de sus pares de otros bancos centrales también, y sobre todo de organismos multilaterales, de que Paraguay efectivamente llegó al grado de inversión? ¿Cuál es un poco esa expectativa que existe, verdad? Sí. Bueno, eso es algo súper interesante, Gabriel. Vos sabés que es como que entramos a otras ligas. Uno de repente no dimensiona, pero que Paraguay haya logrado grado de inversión es una noticia a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y vos llegás a una sala y te miran con una mirada diferente. Es algo muy bien recibido. Bueno, esta semana tuvimos, por ejemplo, la presentación del Río acá en Asunción. Sí. Seguro que ustedes estuvieron cubriendo Sí. el evento. Y una de las cosas que en el Río se cambió es que dice Latam 7. Antes era Latam 5 y ahora es Latam 7, ¿verdad? Latam 5 eran los 5 países grandes y comparables de Sudamérica y ahora incluyeron 2 chiquitos, Paraguay y Uruguay, ¿verdad? Dentro de un es una cosa así que vos decís una estadística, pero el mundo va a ver ese reporte y está Paraguay. Y bueno, son detalles, ¿verdad? Estuvimos en reuniones donde dijeron felicidades o sea, recibimos aplausos y es una forma también de que el mundo ubica a Paraguay y hacer notar nuestro buen desempeño económico, ¿verdad? Yo creo que es algo súper importante. Yo creo que también Paraguay está pasando por un momento muy, muy bueno, ¿verdad? Y bueno, justamente este año, aparte de eso, también estamos recibiendo, por ejemplo, la realización de la asamblea de la FELABAN que se está haciendo por primera vez en Paraguay. Y bueno, yo creo que eso también habla de la confianza, también un poco de lo que es de todo nuestro sistema financiero que lo vemos que está muy sólido. Preguntarte también sobre eso, un poco, ¿qué significa para usted, bueno, para nuestro sistema financiero que se haga por primera vez aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí. No, es algo de muchísimo prestigio. Muchos referentes económicos
de otros lugares están en nuestro país y bueno, y ahí le va a tocar al sector Claro, financiero privado hacer ese mismo marketing de nuestro país. Marketing en el buen sentido, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Contar las buenas acciones que tiene Paraguay a lo largo del tiempo, porque esto no es un trabajo de 6 meses, Ujú. son años de trabajo, ¿verdad? Y mira, no solamente Felaván está pasando esta semana, Gabriel, tuvimos acá nosotros por primera vez un evento internacional del AFI, que es sobre inclusión financiera, es un organismo internacional, vino un referente mundial, Sí, Alfred, que estuvimos reunidos nosotros esta semana con él, y realmente buscan Paraguay como sede porque Paraguay hoy es una novedad y vende que es positivo, son los aspectos económicos, el crecimiento, etcétera, ¿verdad? Y son oportunidades para aprovechar, ¿verdad? Hay que ujú, aprovechar para demostrar que somos buenos anfitriones, por un lado, ¿verdad? Que se pueden hacer en eventos de esta claro, magnitud acá, y por otro lado, mostrar nuestro país. Porque ujú, una cosa es contar y otra cosa es venir y claro. ver, ¿verdad? Entonces ahí son oportunidades de que vengan inversores, de negocios y de crecimiento económico finalmente. Totalmente. Bien, ¿cuáles son algunos de los aspectos, bueno, principalmente que hacen que Paraguay sea atractivo? No sabemos ahora el grado de inversión, pero podríamos repasar de alguna manera cuáles son algunos de los aspectos, bueno, que llevó a que Paraguay hoy sea uno de los países, bueno, más atractivos para invertir. Sabemos, por ejemplo, que en Brasil, por ejemplo, la Fundación Getúlio Vargas ya lo ubica como un país con un clima económico favorable, ¿verdad? Pero Sí. ¿cuáles son otros aspectos de repente que podríamos o que son necesarios destacar, ¿verdad? Sí, yo creo que dos cosas. O sea, ¿por qué nosotros tenemos la estabilidad económica que tenemos? Por dos cosas. Por la prudencia en el manejo de la política monetaria y por la responsabilidad fiscal, ¿verdad? Ujú, Y una cosa no se logra sin lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en meta de inflación desde el 2011, tenemos un equipo altamente profesional, técnico, donde el Banco Central se aisló del ciclo político. Acá uno no está sentado en la silla donde yo estoy o donde están mis colegas dentro de la estructura por una llamada política o por una recomendación. Acá uno hace carrera técnica, ¿verdad? ujú, Tenemos el 45% del plantel con maestrías, con doctorado, gente muy preparada. Eso hace de que la decisión claro. sea técnica e independiente, ¿verdad? Eso se construyó, no fue fácil, es una construcción de casi 25 años, Ujú, ¿verdad? Y hoy el Banco Central es una institución técnica independiente, esa palabra independiente es tan importante, sí, ¿verdad? sí, Que ha tomado decisiones de manera rápida, precisa, en el momento justo, ¿verdad? Recordemos que la pandemia fue casi un estrés test para el sí, mundo que no están en los libros, y Paraguay con el mejor, con el menor aumento en la tasa de política monetaria, logró controlar la inflación. Y imagínate, voy a volver a mencionar el río que se sí, presentó esta semana. Ahí decía el economista en jefe del Fondo Monetario, decía, esto había un problema en la inflación en la región, porque hay países que todavía no están pudiendo controlar su inflación. Imagínate Brasil acá sí. al lado nomás, ¿verdad? Nosotros estamos en una senda ya de neutralidad, ¿verdad? Y eso es gracias al buen trabajo, pero eso no se logra sin una responsabilidad fiscal, ¿verdad? La ley de responsabilidad fiscal que salió en el 2013 también fue clave, ¿verdad? Porque si vos tenés, por un lado, un banco central que trata de controlar la inflación y por otro lado, un fisco que gasta en forma desmedida, este fisco te genera la inflación y Claro. vos no puedes controlarla. Entonces, yo creo que esos dos aspectos fueron claves para nuestra estabilidad macroeconómica y bueno, y sobre eso ahora tenemos que construir. Ujú. Tenemos que construir y buscar esa segunda ronda, y ya es el sector privado el que tiene que venir acá con propuestas y el Estado el que tiene que impulsar esas propuestas, ¿verdad? Exactamente, bueno, también, bueno, creo que eso, esa solidez y bueno, toda esa preparación que tienen todos los funcionarios en todos los segmentos del Banco Central, yo creo que se refleja también no solamente en los resultados de la inflación, sino que también en un sistema financiero bien regulado, ¿verdad? Y eso lo vemos con crecimientos en todos sus segmentos. También quería destacar algo que habías mencionado, que Paraguay había sido con la menor
tasa logró controlar la inflación y en un menor tiempo también logró volver a bajar en Ujú. comparación a otros países, por Sí, ejemplo. O sea, rápidamente volvimos bueno, hoy estamos en la neutralidad, pero sí. fuimos en ese camino, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y bueno, y esos son por las expectativas del mercado, Claro. la confianza, y esa confianza se construye, ¿verdad? Ujú. Ahí lo que te habla es que la sociedad confía en el Banco Central. Y volviendo con tu pregunta de estabilidad, es súper importante el sector financiero está bien regulado, ¿verdad? Una de las políticas también que sacó el gobierno, que yo creo que es algo para destacar, es que le trajo a la Superintendencia de Valores dentro del Del Banco banco, Central. y nosotros estamos trabajando en tratar de equilibrar todas las regulaciones. Es como que bancos, dentro de la carrera, por mejores prácticas, bancos es el que lleva la cabecera con ya una supervisión basada en riesgo Sí, consolidada. Estamos yendo para estándares de contabilización de las NIF, por ejemplo, para el sistema financiero. Sin embargo, la de seguros y valores están como más rezagadas, ujú, pero vamos a presentar el año que viene una ley sobre seguros y valores para poder implementar la supervisión basada en riesgo también en esos sectores. Entonces, una supervisión uniforme también hace que los inversionistas quieran venir, porque dicen, ah, claro. no, Paraguay es serio, mira, estas son normas internacionales que se respetan, y bueno, sobre eso se puede construir mayores inversiones. Claro, sería un poco equiparar entre lo que es banco, el mercado de capitales y con Y el mercado seguro, asegurador. así mismo, que las Excelente. tres tengan las mismas reglas de negocio. Ok, Ujú. perfecto. Entonces el año que viene sería eso. Sí, sí. Perfecto. Bueno, para cerrar un poco, Liana, quería hablar un poco de algo que también que siempre solemos conversar, que es un poco Ujú. el sistema de pago. ¿Cuáles son un poco las expectativas que tenemos para este año en cuanto al CIPAP, por ejemplo, que cada vez vemos números más auspiciosos y exponenciales ya, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto es un poco la expectativa para este año, ¿verdad? Sí, este año vamos a cerrar aproximadamente con 280% del PIB en transacciones, que es una cosa que yo cuando, mira, yo lideré el SPI, y en todas las entrevistas decía va a ser un crecimiento exponencial, como vos Sí, dijiste, pero a mí me sorprende. Realmente es impresionante. Estábamos viendo las estadísticas y 170.000 nuevos usuarios se suman al SPI mensualmente. 170.000. 170.000 nuevos usuarios, ¿verdad? Nuevas cuentas, que se generan a través de cuentas básicas. Y si vemos el rango etario, son jóvenes, entre 18 y 30 años, claro que se crean una cuenta para poder transferir, ¿verdad? Porque, y es una Claro. entrada, es Una una inclusión forma de financiera total. inclusión financiera, ¿verdad? Entonces, es algo gratificante realmente Sí, ver esos números, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros tenemos una hoja de ruta es seguir construyendo mejoras, porque es un sistema y finalmente el sistema siempre es perfectible, siempre es mejorable. El año que viene queremos sacar lo que es el QR para tener una experiencia de pagos a través de QR, así como hoy lo vemos en los posts con otras alternativas de pago como son las tarjetas, ¿verdad? ok, Y también incluir a FinTech como iniciadores de pago en la modalidad Request to Pay, ¿verdad? ok. Van a ser una tercera parte que van a poder ofrecer ese servicio a comercios, y a través de ese servicio, bueno, ellos van a debitar y acreditar en las cuentas a los participantes. No necesariamente tiene que ser un banco, puede ser una fintech acreditada que te genera una app, y Claro. que esa app facilite el pago al comercio, y se realice ese pago, por ejemplo, por QR, ¿verdad? Eso tenemos pensado lanzarlo el año que viene. ¿Eso tenía algún tipo de costo para el comercio? Sí, sí, porque el CIPAP está como diferenciado en dos partes, ¿verdad? Uno que es las transferencias como las conocemos, eso que vos entras en tu banco y haces la Sí, transferencia, el ¿verdad? SPI sería El ese, ¿verdad? SPI, o sea, todo es dentro del Sí, SPI, pero es transferencia de crédito. ok, Esa transferencia de crédito, que es la transferencia convencional, ese no tiene costo y no va a tener costo, ¿verdad? ok. Pero están las funcionalidades que son servicios, que son el request to pay, los inicios de pagos, ¿verdad? La inclusión de las EMPES, las cooperativas, son servicios que en realidad los bancos ofrecen Ok. a sus clientes, o que terceras partes pueden ofrecer a sus clientes. Eso sí va a tener un costo que ya está regulado, que es un máximo 1%, ¿verdad? Sí, ya estaba establecido. Sí, está establecido. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia, verdad? Igual
es un beneficio para el comercio porque vos cuando estás en una caja, un supermercado, por ejemplo, Gabriel, ¿verdad? Sí, Estás ahí en la caja y hay 20 personas. El cajero nunca te va a decir mandame una transferencia. no, ¿Por qué? Porque el cajero tiene que corroborar que vos hiciste la sí, transferencia, que está el crédito. Capaz que si hay 12 cajas, tiene que venir el gerente para hacerla. Y finalmente es algo que es inviable. Si te vas a un peluquero o a pagar un lomito, de repente es más sí. fácil verificar la transferencia, pero en una caja es difícil. Entonces, para ese tipo de comercio donde hay una concurrencia masiva de gente, es donde esta aplicación Claro. puede ser Qué más una útil, ¿verdad? Sí, una alternativa de alternativa. pago, ¿verdad? Donde está Exactamente. una app, vos entras, escaneas el QR, realizas el pago y con un costo menor de lo que se conoce en el mercado. Porque estamos hablando de un costo máximo 1% versus otros porcentajes que, bueno, las tarjetas tienen un costo máximo del 5%. Ujú. Entonces, ahí también hay un ahorro para el comercio. Espectacular. Bueno, esta semana también habíamos visto algunas nuevas, bueno, novedades en lo que es la modalidad de pago. Por ejemplo, una marca, por ejemplo, se había incluido en esta semana justamente para hacer pagos Sí. digitales, ¿verdad? La de Apple, por ejemplo, y ya se va incorporando con diversos bancos. Así que estamos viendo muy, bueno, novedades en lo que es Sí. el sistema de pagos digitales, ¿verdad? Sí, y es algo positivo, o sea, todo lo que pueda, finalmente es una torta, Sí, ¿verdad? Es el market share, como le sí, llamamos, ¿verdad? La torta. Dentro de esa torta de pago vos tenés varias alternativas, tarjeta de crédito, de débito, el SIPAP, transferencias, EMPE, y está una parte grande que es el efectivo, ¿verdad? todavía. Ese efectivo es el enemigo de la Mm. torta, ¿verdad? Cuando vos metas funcionalidad en cualquiera de estas acciones y ese market share, ese cuadradito del efectivo se reduzca, buenísimo. Es algo Ese es súper el positivo. objetivo, Ese ¿verdad? es el objetivo, sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Liana. Bueno, súper completo, como siempre, un gusto poder conversar de estos temas contigo. Así que, ¿algo más que te gustaría agregar? No, muchísimas gracias por la invitación y espero la próxima podamos seguir hablando de estos temas.